en esta sesión. Antes de hablar de las obligaciones tributarias, nosotros tenemos precisamente que referirnos al proceso determinativo de la obligación tributaria, ¿sí? Es decir, en una fase de la determinación, nosotros, de acuerdo al sistema jurídico vigente, tenemos que decir que se vuelve una determinación concreta de esta obligación basada en el cobro y que justamente habíamos también referido de que el Estado, de que el fisco, el sistema público, se basaba en este principio para ejecutar sí o sí, obligatoriamente, y en el caso de no hacerlo el contribuyente, también lograr de manera coactiva. La manera coactiva para el cobro de las obligaciones no es más que la requisa de ciertos bienes que le pertenecen, en este caso al contribuyente, hacer una valoración, liquidarlo y de esa manera subsanar la deuda que tiene el contribuyente. Es decir, no existe, como reza el refrán, plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, ¿no? Con el Estado es un poquito delicado. Ahora bien, ¿cuál era nuestra razón de cumplir con estas obligaciones? Porque habíamos hablado del hecho imponible. Este hecho imponible es el que precisamente genera el impuesto, el pago del impuesto, ¿no? Como les decía, a raíz de eso, nosotros podemos decir que nace, en teoría, la obligación tributaria. Ahora bien, tenemos que referirnos también a los sujetos de la determinación tributaria, ¿sí? Habíamos hablado inicialmente de sujeto activo y de sujeto pasivo. Ya vamos a proceder a explicarles concretamente cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, los sujetos que intervienen en la determinación tributaria son el sujeto activo, en resumen y para que lo entendamos, la administración tributaria, el fisco, el sistema público, ¿no? Y el sujeto pasivo, que somos nosotros, es usted como persona natural, hacemos una sociedad, hacemos un consorcio, nos convertimos en persona jurídica, que hacemos o realizamos alguna actividad económica. Nos convertimos en ese momento en contribuyentes y el Estado, la ley nos considera a nosotros como sujetos pasivos, ¿sí? En el caso del sujeto activo, tenemos que decir de manera general, es el sujeto del crédito fiscal y justamente son el Estado, los GAS municipales, los GAS provinciales y todos los entes de carácter y de orden público. Inclusive podemos decir, ¿no? De pronto vamos al sector rural, somos parte de una junta de regantes. Nos vemos obligados a pagar algunas tasas por el servicio, por la mejora, por el incremento del caudal, etcétera, ¿no? Somos socios de alguna organización y por supuesto tenemos la obligación de poder hacerlo, lo que discrepa con el sentido de las organizaciones privadas, obviamente, ¿no? Acá es una prestación de un tributo por el servicio que recibe. En este caso, como les decía, el Estado y cualquiera de los organismos públicos van a tener la facultad de determinar y de recaudar los tributos de acuerdo a su política, ¿no? Establecer tasas, establecer rangos, establecer tarifas, establecer de acuerdo a la variación económica, a la tasa de inflación, etcétera, ¿no? A los presupuestos que originalmente se tienen que sustentar precisamente para mantener el buen estado de estas organizaciones. El Estado como tal es el fisco. Entonces, cuando ustedes escuchen del fisco, escuchen de los términos estatales, término público, ya saben a qué organismos se refieren, ¿no? El fisco es la personalización financiera del Estado. Es, en otras palabras, para que ustedes lo sepan, es el Estado físico. No tiene nombre de una persona, es también una sociedad, ¿sí? En este caso tenemos que decir que el Estado, municipio, consejo provincial, juntas parroquiales, entidades de derecho público, al igual, justamente tienen
tienen o se convierten en personas jurídicas de derecho público. Y ante ellas nosotros tenemos que sufragar los impuestos. Es decir, en otras palabras, señores, de acuerdo a un sistema jurídico, al cuerpo legal, que nos tomaría también mucho tiempo analizarlo capítulo por capítulo, nosotros, en resumen, tenemos que decir que el sistema jurídico puede o no tener la potestad tributaria, ¿no? Para precisamente Ay, no se pierde, dijo gozar el de la financiera. Vamos a... Ya, listo. Un pequeño desfase. Entonces, continuamos, ¿no? El fisco está representado y tiene la facultad de recaudar los impuestos porque tiene las finalidades y consideraciones específicas dentro de su misión, de su visión y amparados en el cuerpo legal que es el Código Tributario como antecedentes para expedir cualquier normativa, cualquier ordenanza, cualquier reglamento, cualquier aplicación, cualquier resolución, justamente para la recaudación de estos impuestos. El Código Tributario, inclusive en su artículo 22, dice que el sujeto activo es el ente acreedor del tributo y salvo lo dispuesto expresamente en leyes especiales, salvo esa consideración muy particular, compete a la Dirección General de Servicio de Rentas Internas y a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en su caso, la determinación de todos y cada uno de los créditos tributarios, de todo lo que son los municipios, consejos provinciales, ¿sí? Etcétera, ¿no? Como les habíamos dicho en cierto momento que son de la administración tributaria, gobiernos locales, gobiernos parroquiales y entidades que se consideran de derecho público. Corresponde a estos funcionarios, a sus directores, a sus representantes, tomar las medidas necesarias y requirientes para en determinado momento crear los respectivos reglamentos de aplicación para esta recaudación. Sí, entonces, una vez aclarado este tema de lo que es el sujeto activo, nosotros vamos a ver lo que es el sujeto pasivo, ¿no? Y bueno, ya le habíamos dado un pequeño antecedente, usted, soy yo, somos un consorcio, somos una persona jurídica que justamente nos vemos obligados a el pago de sus impuestos. Genéricamente, así hablando en forma general, es el sujeto de la obligación tributaria en el cual se le involucra todas las personas naturales y jurídicas que estamos sometidas a la potestad tributaria del Estado, ¿no? O de los otros entes públicos, como yo les había dicho, ¿no? Que están debidamente facultados. ¿Y en base a qué? Al Código Tributario. El Código Tributario es algo que siempre tenemos que llevar de la mano, ¿no? Siempre referenciarlo. En su artículo 23 nos dice que el sujeto pasivo de la obligación es justamente la persona natural o jurídica que según esta ley está obligada al cumplimiento, estoy leyendo textualmente esto, ¿no? De las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o inclusive también como responsable. Cuando hablamos de personas naturales, esto ya es algo propio, cuando hablamos de personas naturales y jurídicas, es prudente, es menester que realicemos prácticamente un análisis de todas y cada una de ellas, porque la ley justamente lo considera que una vez que surge la materia imponible, la base imponible, el nexo jurídico, justamente el contribuyente se encuentra en una relación directa con este. El sujeto pasivo está en una relación, digamos, por debajo de lo que es el Estado. Está dentro de un orden jerárquico, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo les explicamos? Cuando nosotros
Cuando nosotros adquirimos o vendemos un bien, cuando realizamos un acto civil, digamos una transacción, compra-venta de un bien, cuando hacemos contratos para entrega de bienes, entrega de servicios, compra-venta de un vehículo, etcétera, un contrato civil inclusive, prestación de servicios, justamente, o de manera externa, también ha obtenido algún tipo de renta o herencia, justamente en ese momento es un deudor tributario con una estricta obligatoriedad para con la administración tributaria. ¿Sí? En ese sentido, al existir, digamos en otras palabras un poquito más concretas, al existir los recursos, al existir los bienes, al existir algún detalle que pueda ser valuado, avaluado, valorado, ese momento a nosotros nos nace la obligación tributaria. Es decir, se lo hace sobre los ingresos, sobre delegaciones, sobre obtenciones de renta, de cualquier actividad económica que usted lo haga. No hay un rubro de este tipo, de una actividad económica que no genere precisamente el surgimiento, el nacimiento de la obligación tributaria. Ahora aquí también hago un pequeño paréntesis. No todos los ingresos, no todos los ingresos son sujetos de pago de impuestos, ¿no? Hay que recordar, y eso ya lo veremos en una próxima sesión, cuáles son los rangos para el pago respectivo de los dos impuestos particulares, que son el IVA, que son la renta, ¿no? Hay ciertos márgenes, rangos de valores para poder hacerlo. Lo que sí estamos obligados, señores estudiantes, es una vez que hacemos la actividad económica, a declarar los impuestos en el tiempo, en los rangos que se nos obligan. Digamos, renta temporalidad de un año, es decir, sus ingresos del 2021 en el trayecto del 2022, de acuerdo a la cadenarización establecida con el 9º dígito de su RUC. Y el tema del IVA mensualmente, cuando por las transacciones graban 12%, y semestralmente cuando este IVA grava el valor de 0, ¿no? Entonces hay que tener en consideración, y no siempre una declaración genera un pago de un tributo. Ese es lo que queremos, y sería excelente generar mejor conocimiento de la cultura tributaria. Muchos de los contribuyentes a veces nos asustamos, se asustan, porque creen que al declarar sus impuestos, va a generar algún pago, ¿no? No siempre nace el pago, pero sí la obligación. Ese es uno de los deberes que tenemos, y precisamente la próxima sesión es un tema que guarda relación con lo que es el RUC, el Registro Único de Contribuyentes. Ahora bien, para finalizar este tema, tenemos que decir en forma puntual que en nuestra legislación tributaria, nosotros, los sujetos pasivos, podemos estar en obligación del pago por una deuda adquirida, por una obligación propia, o también por una deuda u obligación ajena. Ya vamos a hacer la diferenciación precisamente en la sesión respectiva. Los mismos que justamente serán analizados de acuerdo a nuestra condición especial, particular, para justamente la determinación de estas obligaciones por parte de la administración tributaria, ¿no? Ahora bien, finalmente, y antes de olvidarme, porque este es un tema muy importante, el tema de la administración tributaria, ¿cuál es la función más relevante que desempeñan los sujetos activos en la determinación tributaria? ¿No? Sabemos que se determina la obligación, ¿no? Sabemos quiénes son los sujetos activos, sabemos quiénes son los sujetos pasivos. Ahora bien, es decir, existiendo la obligación tributaria, existiendo también una relación jurídica de contribuyente, la administración tributaria se encarga de recaudar los tributos, siendo una facultad especial, ¿sí? Justamente para la determinación o la aplicación del artículo 65 de este Código Tributario.
en concreto, señores estudiantes, pues ya les decía, ¿no? Hay que analizarle mucho este código tributario, son varios capítulos, varios temas. Nosotros acá les presentamos la información más concreta, ¿no? En nuestro código tributario se dice que el ámbito provincial, municipal, local, la administración tributaria corresponderá justamente a su representante legal. Es decir, tenemos en el municipio, justamente le corresponde tomar las acciones debidas al señor alcalde. Tenemos un GAT provincial, al señor prefecto provincial. Tenemos en el tema de la administración tributaria, precisamente al presidente del consejo, ¿no? Quienes justamente van a tener la potestad de ejercer a través de sus dependencias, cumplimientos, obligaciones, deberes, derechos, atribuciones, justamente todas las acciones que la ley les determina. Es decir, también acá hay que tener en consideración cualquier autoridad no puede ir en contra de lo que establece la ley. Digamos, prefecto provincial dice yo tengo un déficit de la partida presupuestaria para cumplir las competencias que estoy obligado. Vamos a poner más impuestos a los contribuyentes en la provincia. Ojo, ya se estableció a través de ordenanza provincial algún pago de tributos, se socializó, justamente se puso en vigencia, pero otro impuesto sobre un impuesto pagado, pues vamos a ver que eso de pronto no podría ser tan aplicable y tan justo con el contribuyente, con el ciudadano. Entonces hay que tener en consideración que acá vamos a la aplicación de sentido común, de raciocinio, de la sabiduría, de la inteligencia de nuestras autoridades también, para saber hasta qué punto ellos establecen el pago de ciertos tributos. Es decir, si bien es cierto, somos la punta más débil de esta relación, ¿sí? Digámoslo así, en un término exagerado, pero tampoco el Estado, fisco, unidades de servicio público, de orden público, pueden tampoco ir menoscabando todos y cada uno de nuestros derechos constitucionales, ¿no? También hay que recordar esa situación. Entonces, hemos visto que existen dos sujetos principales en la obligación tributaria: el sujeto activo, que es el acreedor de la deuda, que toma y pone en efecto, en aplicación, todas y cada una de las políticas para la recaudación de tributos, y el contribuyente o sujeto pasivo, inclusive responsable también de la deuda, que puede ser propia, puede ser adquirida, que justamente está en base con sus ingresos, con todas y cada una de las transacciones, que se ve obligado al pago de estos tributos, ¿no? Entonces, eso es en definitiva lo que teníamos nosotros que presentarles en esta sesión. A continuación vamos a compartir un videíto como parte introductoria.